Bueno, sigamos con nuestra presentación. La normativa específica entonces nos indica los bienes de uso, los activos intangibles, la existencia y políticas contables. Ahora, si ustedes revisan con cuidado, la metodología es lo que importa aquí. Mire, hay mucha materia, mucho contenido. Entonces, la forma de no perderse es estructurar el método de estudio. La metodología es lo que importa. Entonces, si usted tiene la resolución 3, tiene el plan de cuenta, tiene el manual de procedimientos contables, ¿no es cierto? Tiene la resolución 16 y además tiene estos volúmenes que yo le hice ver que están en Google disponibles. Entonces, usted no tiene ahí no tiene ninguna posibilidad de salirse del texto, pero siempre parta desde la resolución 3, siempre parta desde ahí, y de ahí al plan de cuenta, y de ahí al manual de procedimientos contables. Y ahora tenemos un nuevo instructivo, ¿no es cierto?, donde nos dice cómo debemos cerrar este año 2021. Entonces, ir trabajando con lo instructivo. Ese instructivo es este oficio 129.737 habla sobre la presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2021. Entonces, ese documento también lo necesitan para cerrar el balance. 129.737. ¿No es cierto? Que ahí se señala cómo se deben presentar los estados financieros al 31 de diciembre del 2021. Entonces, y use los documentos que realmente necesita para la convergencia y para el cierre del periodo 21. Y con eso estamos. Y no complicarse mucho el asunto, porque hay flexibilidad. Vemos que hay 2, 3, 4 temas que usted posterga para el 2022-23, que es el tema de los intangibles generados internamente, el tema, ¿no es cierto?, de estos bienes de uso, ¿no es cierto?, patrimoniales, ¿no es cierto?, monumentos y todo eso. Entonces, eso lo congela, lo trabaja el 2022 y 23, y el resto, lo fuerte está en los bienes de uso, y creo que en menor exigencia los instrumentos financieros, y estamos. Ahora, también pensar en que esto requiere una reorganización en el ámbito del quehacer contable, porque aquí hay muchas mediciones que tengo que externalizar. Entonces, presupuesto para eso. Asignar presupuesto para el año que viene y para el siguiente, y hacer grupos, ¿no es cierto?, de empresas que puedan competir a un precio justo, ¿no es cierto?, un servicio responsable, profesional, y con eso estamos. Bueno, veamos, ya vimos en el marco conceptual aspectos como el concepto de la entidad contable. Recuerden, la entidad contable es la municipalidad, y una referencia sobre el entorno económico y jurídico en el cual se desenvuelven las entidades públicas, los objetivos y los usuarios de los estados financieros. Los objetivos, ¿no es cierto?, y usuarios de los estados financieros. Recuerden, los usuarios. Los usuarios son los prestatarios, los prestamistas, los inversionistas, el Banco Central, el propio impuesto interno, la tesorería, la Contraloría General de la República, el ciudadano, el votante, organizaciones sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones, organizaciones internacionales, países, ¿no es cierto?, países como los países desarrollados, en donde uno tiene que ir, ¿no es cierto?, a buscar tecnología, conocimiento, dinero, de vez en cuando. Y bueno, entonces hay una relación con los países. Entonces, por eso nosotros debemos uniformar y mejorar la calidad de la
presentación de los estados financieros del sector público. ¿Por qué? Porque es de interés internacional el manejo de los recursos fiscales. ¿Por qué? Porque los organismos como la OCDE, como el Fondo Interamericano de Desarrollo, como el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones internacionales exigen que nuestro país, ¿no es cierto?, haga sus convergencia, haga su actualización de leyes. ¿Por qué? Porque somos un país que requiere de colaboración y que nos sirvan de guía para ir mejorando nuestra convivencia y mejorando nuestra alianza comercial con los países. Habla justamente de esta hipótesis básica, que es la continuidad. Habla de una, el tema habla de los impagos, de las cuentas que las municipalidades tienen sin pagar o pagan, ¿no es cierto?, cuando pueden, ¿no es cierto? O sea, compran sin saber cuándo pueden pagar. Entonces habla del proveedor, cómo traspasa los precios, cómo pasa el costo del dinero, el riesgo se lo pasa a precio a la municipalidad, porque sabemos que las municipalidades no pagan a la fecha establecida. Este señor habla de las situaciones de la justicia, de llevar a los tribunales a las municipalidades por no pago. Y bueno, y habla de esta hipótesis básica. Todo el mundo sabe que una municipalidad no quiebra. Entonces se tiene que legislar cómo llevarlo. Usted sabe que la ley de quiebra hoy día es la ley de la reorganización. O sea, se busca la forma más expedita para, ¿no es cierto?, liquidar la entidad y pagar las cuentas con lo que quede. Pero sabemos que la municipalidad no quiebra. ¿Cómo hacemos entonces que pague? Entonces ahí hay un problema legal, hay un problema legal, de una ley que resuelva el tema, porque lo peor que podría ocurrir es que no se le venda a la municipalidad. Si el mercado no provee de bienes y servicios a la municipalidad, ¿qué hace la municipalidad? Entonces son tiempos difíciles, tiempos complejos que se resuelven con inteligencia. O sea, comprar y no pagar puede parecer transitorio, pero cuando es permanente y ocurre aquí y allá y más allá, entonces el proveedor no va a querer vender, no va a querer arriesgar su empresa, por muy bueno que parezca ser el negocio. Por eso yo le decía, las reglas del mercado, ese es el punto de partida. Entonces hay que leer más sobre esa parte para entender cómo funciona una gestión municipal. Entonces, estamos frente a temas complejos y gracias a la tecnología, esto lo hace más complejo aún. ¿Por qué? Porque la información va a estar a los segundos, va a estar disponible para todos los usuarios. Entonces, el tema no es menor, pero insisto, hay que resolverlo con conocimiento. Bueno, entonces esta hipótesis básica, sabemos que la hipótesis básica es gestión continuada. Entonces, eso usted lo debe saber, gestión continuada. Las características cualitativas de la información financiera, la relevancia, ¿no es cierto?, útil, imagen fiel, comparable, comprensible en su relato.
los elementos que conforman los estados financieros, los activos, los pasivos, los ingresos, los gastos, el patrimonio, y los criterios de reconocimiento y valoración de tales elementos. ¿Cuáles son los criterios de reconocimiento y valoración? ¿Cuáles son? Bueno, ¿no es cierto? Hablamos de la valoración inicial, hablamos de la valoración posterior, el reconocimiento, los criterios de reconocimiento. ¿Cuándo yo reconozco un activo? ¿Cuándo? ¿No es cierto? Lo reconozco cuando tengo el control, cuando obedece a sucesos pasados y genera flujo a la entidad. Un pasivo yo lo reconozco cuando es una obligación actual, obedece a sucesos pasados y generará un desembolso futuro. Ese es un pasivo. Entonces, esos conceptos que está ahí, que son la probabilidad, que es la esperanza, ¿no es cierto? Se repite en las normas, pero esos conceptos son estadísticas, son datos que uno lo ve en macro, en todo lo que es macro y microeconomía y en inferencia, cuando uno estudia inferencia. Entonces, es importante leer con cuidadito. Cuando habla de la probabilidad del flujo, eso es una, ¿no es cierto?, es una materia que se ve en las matemáticas avanzadas. La esperanza también. Entonces, en este capítulo de la 1 de la resolución 3, ¿no es cierto?, en el capítulo 2 de la mencionada resolución se han desarrollado las normas específicas. ¿Cuáles son las normas específicas? Bueno, bienes de uso, los activos intangibles, existencia y políticas contables. Ahora, hemos visto harto bienes de uso, también vimos intangibles, la existencia. La existencia, por ejemplo, son bienes que se realizan dentro del periodo. Es decir, yo compro existencias para venderla, ¿no es cierto? Y si yo fabrico también para venderla dentro de un periodo. Entonces, podría ocurrir, ¿no es cierto? La existencia podría ocurrir, pero eso, podría, que una municipalidad fabrique, ¿no es cierto?, algo que se demora más allá de un periodo, sigue siendo existencia. Yo estoy fabricando para venderlo. Entonces, la existencia, lo normal es que se realice dentro de un periodo. Y su reconocimiento, ¿no es cierto?, su valoración inicial es al costo, siendo el costo el precio de adquisición, impuestos no recuperables, flete, seguro, hasta puesto en bodega, menos descuentos comerciales. Ese es el costo al inicio de las mercaderías. Su valoración posterior es al monto menor entre la cuenta de mercadería o el valor contable y su valor realizable neto, siendo el valor realizable neto el precio estimado de venta menos los costos por incurrir en el proceso productivo, ¿no es cierto?, para terminar el producto y menos los costos de vender el producto. Entonces, una vez que yo determino ese valor realizable neto, tengo un valor y entonces ese valor lo comparo con el valor contable, ¿no es cierto?, de las mercaderías. Y si el valor realizable neto es más bajo que el valor contable, entonces debo reconocer una pérdida de valor de la mercadería. Y entonces el registro contable será, ¿no es cierto?, disminución de valor de la mercadería a mercadería. Eso está en el manual de procedimiento contable. Si usted lo busca, va a tener el nombre, la denominación de la cuenta y los códigos. Entonces, esa es la forma de trabajar y de estudiar, y todos los días un tema, y ya en un par de meses usted
va a dominar una buena parte de la resolución 3, pero tiene que leerlo. Si no lo lee, esto va a ser muy difícil para usted. Entonces, la estructura, ¿no es cierto?, es reconocimiento, clasificación, valoración inicial y valoración posterior. Y finalmente la presentación e información a revelar en las notas. Ahora, la normativa específica, hablamos de los bienes de uso, de los activos intangibles, de la existencia y políticas contables. ¿Qué es lo que es una política contable? Una política contable, ¿no es cierto?, es un relato, es una expresión, es una narrativa, ¿no es cierto?, de la municipalidad frente a un elemento del estado financiero. Por ejemplo, una política contable con respecto a los bienes de uso, ¿no es cierto? Una política contable con respecto a los bienes de uso. Entonces, yo me voy a los bienes de uso. ¿Fernando? Sí. Habla Sandra. ¿Le puedo hacer una consulta saliendo antes de que entremos a otro tema? En el tema de la existencia, me queda una duda a mí con el tema de la farmacia solidaria. En el caso nuestro, en Pichilemu, tenemos la farmacia solidaria. Y tienen un stock de productos. Esa existencia, si bien es cierto, nosotros no la vendemos, solamente tiene un costo por la intermediación. De hecho, está en la ordenanza que cobramos un 5% por el tema que no cubre en realidad el costo que se genera al manejar esos productos. ¿Eso debe ir como existencia? Sí, son existencia. Y ahí, por la norma, valorado el PNP o LIFO, creo que era. ¿PNP o LIFO? No, FIFO. Ya, entonces hay que registrarlo en diciembre como una cuenta de inventario. Así es. Así es. Y bueno, ahí está clarito. Dice, ¿no es cierto?, que tú haces tu grupo homogéneo y lo valorizas de acuerdo a la normativa, ¿no es cierto? Ese valor tú lo tienes, el costo, ¿no es cierto?, y lo comparas con el valor realizable neto. Y entonces, lo más probable que lo que tú me estás diciendo es que el valor contable es menor al valor realizable neto, por lo tanto va a quedar al mismo valor que está en la contabilidad. Ya, ok. Empezar a trabajar en eso. Gracias. Pero tienes que hacer la medición. Ok. Ya. Ahora, también aquí hay una situación interesante, mira, con respecto a ese tema. La política, ¿no es cierto?, de la municipalidad con respecto a este tipo de existencia, en mi opinión, yo creo que siempre va a ser que el valor contable, siempre va a ser que el valor contable sea menor al valor realizable neto. Eso significa que no va a haber ajuste en las mercaderías. ¿Por qué? Porque no existe el ánimo de lucro, no hay un sobreprecio que te permita obtener una ganancia. Por eso el propio Servicio de Impuesto Interno y la Contraloría, ¿no es cierto?, expone, ¿no es cierto?, que al no existir una ganancia importante, entonces el lucro desaparece, y el Servicio de Impuesto Interno emitió hace rato un oficio en donde libera del impuesto de primera categoría ¿no es cierto?, si es que hay una ganancia en la venta de los remedios. Okay. Ya. Entonces, esos oficios es importante que ustedes lo lean. Eso está en la página web. Usted entra a la página del servicio o buscan en Google y ahí aparece. Es muy sencillo, no se demora nada. Por eso es que Google, el buscador, bueno, hay otros buscadores más, pero yo uso mucho Google. Entonces, yo necesito algo, lo coloco y el texto, coloco lo que necesito saber y bueno, y hay que leer. Entonces ahí aparece Impuesto Interno pronunciándose sobre varias consultas emitidas por distintas municipalidades. No las menciona porque, bueno, está dentro del
del secreto, pero sí te coloca un nombre ficticio o X, pero y al final lo que importa es la conclusión. Y ahí dice claramente. Okay. Y lo más... Ok. Bueno, entonces íbamos a los bienes de uso. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, los bienes de uso con respecto a la política. Eso es lo que le quería señalar. Con respecto a la política, ¿qué es lo que va a decir en este estado financiero que termina el año 21? Una municipalidad, cuando tenga que revelar sobre las principales políticas contables del estado financiero, lo primero que va a decir es, ¿no es cierto? ¿Qué va a decir? Va a decir que los bienes de uso son bienes en los cuales son activos, que la entidad tiene el control o ese suceso pasado y generará un flujo, ¿no es cierto?, un flujo futuro, y es probable que llegue a la entidad. Su costo al inicio es, su costo, su valoración inicial es el costo. El precio de adquisición más impuestos no recuperables, derechos arancelarios, erogaciones capitalizables, más, ¿no es cierto?, habilitación, rehabilitación, ¿no es cierto? Y será, ¿no es cierto?, costo al inicio, reconociendo una provisión. La habilitación, rehabilitación se reconocerá a valor actual. Punto. Eso es política. Entonces, ¿qué es lo que yo dije? Indiqué cuáles son los elementos del costo. También mencioné que todas las erogaciones, ¿no es cierto?, todas las erogaciones, ¿no es cierto?, capitalizables están, ¿no es cierto?, formando parte del costo del activo. También mencioné que la habilitación, rehabilitación forma parte del costo del activo a un valor actual. Entonces, esa expresión que yo voy a colocar en los estados financieros es fiel. Entonces, el que lee eso, ¿no es cierto?, como nosotros que leemos los estados financieros, entonces, inmediatamente cuando leemos esa política, pensamos cuáles son, y vamos viendo el bien de uso y vemos su costo, y uno compara, ¿no es cierto?, costos con otros activos, pero en otras empresas, y si está dentro del precio, uno sabe que el costo está dentro del precio. Y la valoración, ¿no es cierto?, actual de la provisión es lo que vimos el otro día en una planilla Excel. Y después todos los años vamos actualizando la provisión, el caso de la antena. Entonces, eso es importante, llevarlo a ejercicios matemáticos. Y esa es la política frente a un bien de uso, una política contable sobre un bien de uso. Y bueno, esa es la valoración inicial. La valoración posterior dirá que se reconocerá al precio de adquisición menos su depreciación acumulada y menos deterioro acumulado. Eso dice la resolución 3. Y eso quiere decir entonces que busca deterioro. Entonces para nosotros los usuarios busca deterioro. Y entonces en las notas donde dice presentación e información a revelar un bien de uso, yo voy a ver aquellos activos que tienen deterioro. Y usted va a tener que informar en esa columna los activos que presentan deterioro. Entonces, eso es transparencia, eso es imagen fiel. Profesor, tengo una consulta. Sí. Con ese tema respecto al deterioro, en el fondo, entonces, ¿debemos hacerlo todos los años? Claro. Todos los años hay que hacer la misma metodología de ver si es que existe algún valor de mercado o no, o ya. Okay. Todos los años. Por eso es que la norma dice la valoración posterior. Yo todos los años llego al 31 de diciembre con este grupo de activos y necesito hacer la medición. Por eso yo le digo, la gestión contable hoy día cambia porque yo necesito agrupar estos activos. ¿Cuáles son los activos que van a aplicar el test del deterioro? Por ejemplo, bajo el método del monto recuperable.
Ese es un caso. El otro caso es aquellos activos que no son generadores de efectivo. Ya sabemos que hay tres métodos. El método de reposición depreciado, el método de la rehabilitación y el otro método es de la capacidad de prestación de servicio. Pero esos métodos, esos enfoques, es para el grupo de activos no generadores de efectivo. Entonces tengo que separar en dos columnas: activos que generan efectivo y activos que no generan efectivo. ¿Por qué? Porque la valoración posterior es diferente. La valoración para ver si tiene deterioro son distintas. Ya hemos visto en los bienes de uso cuando usábamos el monto recuperable. Luego, ¿no es cierto?, más tarde vamos a trabajar con los activos no generadores de efectivo y vamos a trabajar los tres métodos para que ustedes tengan a lo menos una experiencia de cómo se determina. Pero, insisto, son cosas que ustedes tienen que haber ya resuelto. Y si no lo tienen resuelto, bueno, todavía queda un par de días. Pero para el informe técnico, por ejemplo, si usted tiene un terreno, tiene un edificio, tiene maquinaria, tiene camioneta, tiene muebles y equipo, tiene activos intangibles, ¿no es cierto? Bueno, todos esos activos, ¿no es cierto?, supongamos que sean grupos de generadores de efectivo. Bueno, ahí necesito el monto recuperable. Y usted sabe que el monto recuperable es el monto mayor entre el precio de venta neto y el valor de uso. El monto. Si el valor de uso, los flujos usted no los puede determinar, bueno, claramente usted le queda la opción del precio de venta neto. Y el precio de venta neto es el precio de venta del activo y su costo de vender. Supongamos un edificio, ¿cuánto lo vendería? Bueno, para poder vender lo tiene que tasar. Y eso tiene que buscar una empresa que tase el bien. Y sobre eso la comisión, bueno, y todo el mundo sabe que es el 2%, así que un bien raíz, el 2%, es una convención entre los corredores de propiedades. Entonces ya, bueno, menos el 2%. Ese valor lo comparo con el valor contable que trae el activo. Y si, bueno, el valor contable, el valor libre del activo, está más alto que esta tasación, entonces tiene que reconocer un deterioro. Y estamos. Lo mismo pasa con los vehículos, las camionetas, todos estos vehículos, ¿no es cierto? Tiene que tasarlo para poder comparar con el valor de uso. Si no tiene el valor de uso, si no lo tiene, no lo tiene nomás, pues, le queda el precio de venta neto. Mire, esto está, vea usted, esto está en la página 127, en el párrafo 8. Dice, el monto del deterioro corresponde a la diferencia entre el valor libre y el monto recuperable del activo. El monto recuperable ya dice ahí en la letra, en el párrafo 9, dice, el monto recuperable de un activo es el monto mayor, ¿no es cierto?, entre su valor razonable menos lo necesario para la venta. El valor razonable, ya sabemos qué es lo que es el valor razonable, es el precio de mercado. Por lo tanto, necesita tasarlo. Dice, el monto recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable menos los costos necesarios para la venta y su valor de uso. Y su valor de uso. El valor de uso, ¿qué es lo que es? No quiero ser más insistente, pero valor de uso. El valor de uso, ¿no es cierto?, es igual al valor presente.
Y eso lo vimos el otro día en una planilla Excel, donde si los flujos, ¿no es cierto?, eran 80, 90 y 100 a una tasa del 5%, el valor presente de ese flujo era 103,310, si usted se recuerda. Y era muy fácil saber ese monto, pero tengo que saber los flujos. Ahora, no siempre se saben los flujos. Entonces me queda la otra opción, el valor razonable menos los costos de vender. Bueno, el valor razonable, para saber el valor razonable de un activo necesita tasación. Un ingeniero apto, con experiencia en mediciones de la maquinaria, digamos, de los vehículos, de las motos, las camionetas, etcétera, los buses de seguridad y todo eso. Bueno, eso se tasa. Y eso tú lo comparas con el valor contable. Si el valor contable, ¿no es cierto?, el valor libre del activo está más alto que este valor, ¿no es cierto?, entonces hay un deterioro y lo registro, deterioro. Si el valor contable está más bajo que este valor, entonces no hago nada, no hay deterioro. ¿Por qué no hago nada? Porque lo que se busca es deterioro, y si no hay deterioro, no hago nada. Si hay deterioro, contabilizo, reconozco. Y cuando hay deterioro, cuando el valor libre del activo está más alto que el monto recuperable. No es tan difícil. Si tú lo grabas y lo aprendes bien, ya cuáles son. Lo primero es ir al balance, ver si todos esos activos están primero que todo, cumplen la normativa, ¿no es cierto? Por eso aquí dice reconocimiento, aquí dice reconocimiento. Recuerden, los criterios de reconocimiento primero y después viene la valoración. Entonces, si el activo cumple la definición, entonces después lo mido, lo valorizo. Si no cumple los criterios de reconocimiento, entonces lo doy de baja, tanto activo y pasivo. Y los que queden, esos activos y pasivos, lo valorizo. Ya, entonces, por eso es que hay que trabajar en grupo. Hay que trabajar 3, 4 personas dedicadas, 100% comprometidas con su municipalidad, motivado, ¿no es cierto?, incentivado a trabajar, porque el conocimiento es suyo. Nadie le va a robar los conocimientos. Están aquí, ¿no es cierto? Entonces, y necesitamos personas con capacidad de trabajo, ¿no es cierto? Y de disposición, porque aquí sí lo que se necesita es disposición positiva, una actitud positiva. Todos están alineados con este tema. Entonces, recuerde eso. Ahora tenemos la NIC 16, ¿no es cierto? La NIC 16 en NIC SP es 17 y en nuestro resoluciones 3 está en la página 49. Bueno, el concepto, las definiciones generales, reconocimiento inicial, el costo inicial, erogaciones capitalizables, medición posterior al reconocimiento inicial, los bienes del patrimonio histórico, artístico y o cultural. Esta es una de las partidas que quedó pendiente para el 2022 y hasta el 23. Entonces, eso ya ingresó, usted lo valorizó. Hay patrimonio histórico que no se pueden, o no es confiable su valoración, entonces ingresa un peso. Y mientras usted después lo vuelve, ¿no es cierto?, a medir. Mire, ¿por qué es un peso? La pregunta es, ¿por qué es un peso? Bueno, porque de esa manera lo ingreso a la contabilidad y para posteriormente estos patrimonios históricos, artísticos y o cultural va a requerir una reparación mayor, probablemente, ¿no es cierto? Y bueno, si no está en la contabilidad, por diferentes razones, ese desembolso lo va a tener que hacer igual y lo va a tener que llevar acá. Entonces, si yo lo reconozco a la fecha de la convergencia a valor de un peso,
Entonces, si necesita una reparación mayor es un activo. Entonces yo voy a poder capitalizar ese desembolso y entonces voy a empezar a tener un valor distinto a este patrimonio histórico, artístico y cultural. Esa es la importancia del peso, ¿no es cierto? Y después yo lo voy a medir, porque también estos bienes del patrimonio buscan deterioro. Y aquí tiene un ejemplo, ¿no es cierto?, de bienes no generadores de efectivo. Porque usted tiene una plaza, tiene un monumento. El monumento mañana sufre, ¿no es cierto?, un daño. Usted va a ir a reparar eso, y eso es capitalizable. No es lo mismo que una mantención, ¿no es cierto?, una pinturita, un barniz, ¿no es cierto? Esos son mantenciones, pero cuando las reparaciones son mayores, es capitalizable. Entonces usted no lo lleva a un gasto, sino que lo capitaliza. Y si es depreciable, se deprecia. Y entonces ese valor libre busca deterioro. La norma habla de estos bienes del patrimonio histórico y artístico y cultural cuando es depreciable. Entonces es necesario eso. Y bueno, las depreciaciones y el deterioro. Sabemos que las depreciaciones son distintas al deterioro. La depreciación es una, ¿no es cierto?, una valoración por el uso del bien. La depreciación representa el consumo, el patrón de consumo por el uso del bien en un periodo determinado. En cambio, el deterioro es una medición anualizada, como ahí me preguntaron, ¿no es cierto? Sander me dice, ¿esto es anual? Sí, es anual. Entonces, como algo que se va a repetir, debemos ir pensando, ¿no es cierto?, en cuál va a ser la solución para este tema. La solución es, insisto, como esto tiene un precio, lo lógico, ya, entonces es importante tener una política de consumo, de servicios, de tasaciones, de bienes que tiene usted en la municipalidad. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, en la 17 bienes de uso, quizás aquí está la parte más importante dentro de una municipalidad. Entonces, los bienes de uso se han desarrollado fundamentalmente a partir de la resolución 16 del año 2015 y sus modificaciones. El rubro propiedad, planta y equipo, conocido localmente como activo fijo, y en el sector público chileno como bienes de uso, es una de las partidas más significativas en términos de montos y cantidades. Y ustedes han visto cómo han tenido que iniciar, ¿no es cierto?, un proceso de recopilación de información frente a estos nuevos activos que se incorporan y están bajo el control de la municipalidad. Y eso es cómo ingresar a la contabilidad, ¿no es cierto? Un precio. Eso es lo primero, un precio. Y bueno, después vemos qué cantidad, ¿cierto? Entonces, bueno, el reconocimiento y la clasificación, primero que todo, ¿no es cierto? Medición en el momento del reconocimiento inicial, medición posterior, depreciación y deterioro. Entonces, supongamos que yo aquí, ¿no es cierto?, voy a escribir, ¿no es cierto?, reconocimiento al inicio, ¿no es cierto?, el 1, inicio. Pues tú el bien de uso. $1.000.000. Medición, ¿no es cierto? Medición en el momento del reconocimiento inicial. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, reconocimiento y clasificación, el 1 y el 2. Medición posterior.
Bueno, ponte tú que un bien de uso 1 millón y yo le asigno N en 10 periodos. Bueno, mi depreciación, ¿no es cierto? El bien de uso va a ser igual a 1 millón. La depreciación acumulada, ¿no es cierto? Aquí, ponte tú en el año 3, estamos en el año 3, entonces va a ser igual, ¿no es cierto?, a 1 millón dividido por 10 y lo multiplico por 3, eso me da 300. Por lo tanto, 300 tengo aquí. Y el valor libre, entonces, va a ser igual a 700. Ahí. Entonces, perfecto. Entonces estoy aquí, ok, estoy aquí, ok, estoy aquí, ok, estoy aquí, ok. Y ahora me falta el deterioro. ¿Cuándo hay deterioro? Deterioro, ¿no es cierto? Hay deterioro cuando el valor libre está más alto que el monto recuperable. Y si yo le digo que el monto recuperable, ¿cuánto? Aquí el valor libre, 700. Si yo digo que el monto recuperable es 600, tengo deterioro. ¿No es cierto? Ahí, ¿tengo deterioro? Sí, claro que sí tengo deterioro. ¿De cuánto? De 100. ¿Te fijas? Entonces, aquí, en este monto recuperable, ustedes tienen que resolver ese tema, porque esto que está acá arriba, ¿no es cierto? Esto, ustedes lo hacen todo el tiempo. Eso no es ningún problema. El tema está en que el monto recuperable es igual a valor razonable menos el costo de vender y su valor de uso, el monto mayor. Entonces volvemos a lo mismo. El monto recuperable va a ser igual al mayor entre, ¿no es cierto?, el valor razonable menos los costos de vender y valor de uso. Pero el tema del valor de uso es una ecuación. Sabemos que esto es igual al valor presente de la suma de las cuotas del flujo, ¿no es cierto? Uno más ahí. Entonces, el costo, entonces supongamos, mire, ya tenemos el deterioro, ¿no es cierto? Tenemos el deterioro. Entonces el deterioro es 100. ¿Por qué? Porque el monto recuperable es 600. Pero ese 600 salió del monto mayor de esta ecuación. Entonces, a veces no tenemos el valor de uso porque los flujos futuros no son confiables. Entonces, nos quedamos con el valor razonable. ¿Cuándo tengo valor razonable? Cuando el activo tiene mercado activo. ¿Cuándo el activo tiene mercado activo? Tiene mercado activo cuando el activo se transa en el mercado. Usted cuando compró una camioneta, conoce los precios. Cuando compró la moto, tiene los precios. Cuando compró un computador, los muebles, etcétera, tiene precios de mercado. Ese es el precio de mercado. Entonces, ese tiene valor razonable. Si el valor de uso no lo puede medir porque los flujos no son confiables, entonces usted se queda con el valor razonable, menos los costos de vender. Ese es el valor de uso. Ese es el monto recuperable. Y ese monto recuperable lo compara con el valor libre. Y si el monto recuperable está más bajo que el valor libre del activo, entonces reconoce deterioro. ¿En cuánto queda el activo para el periodo siguiente? Queda en este caso en 600. Entonces, y estamos con el deterioro. Aprobado. ¿Ves? Y estamos.
yo termino con usted y todo el mundo me llama, ¿no es cierto? Y es impresionante cómo la gente necesita colaboración. Entonces, es mejor apagarlo. Entonces, hay deterioro. Y estamos. Entonces, los bienes de uso son activos tangibles, muebles e inmuebles que poseen las entidades para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o para propósito administrativo, o para arrendarlos a terceros, en el caso de los bienes muebles. Se espera que sean utilizados más allá de un periodo. Donde no aplica el tema de los bienes de uso, en los activos biológicos, en los mineros, derechos mineros y en propiedades de inversión. Los costos, ¿no es cierto? Los costos, bueno, ahí dice el monto pagado o el valor razonable de la contraprestación entregada al momento de su compra y o construcción. El monto, el valor razonable, ¿no es cierto? También ahí tenemos que trabajar estas definiciones que son importantes. El valor razonable. Acá, el valor razonable. Monto por el cual podría ser intercambiado un activo o pagado un pasivo en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Valor libre, activo neto de depreciación acumulada y pérdida acumuladas por deterioro de su valor. Entonces, yo tengo la máquina, tengo la depreciación acumulada, ¿no es cierto? Tengo el deterioro acumulado y eso entonces va a ser igual al valor libre de la máquina. Entonces, esta, ¿no es cierto? El deterioro acumulado era una partida que nosotros no manejábamos en la norma 6820. No existía el concepto de deterioro acumulado. En cambio, el deterioro acumulado ahora sí, y es producto de una medición. Entonces, es como, en realidad es como todas las cosas, nosotros siempre no nos damos cuenta, pero, por ejemplo, usted se acaba de comprar un automóvil y hace una fiesta, champán, cervecita, un vinito, un whisky, un asado, ¿no es cierto? Pero en ese minuto usted está perdiendo plata, porque se acaba de comprar un vehículo y usted sabe que el vehículo se deteriora de un año a otro. Cada vez vale menos. Yo sé que ahora hay una situación especial, pero siempre hay excepciones a la regla, producto de la pandemia, escasez de producir, ¿no es cierto?, entre otros, los automóviles. Entonces hay que esperar, más allá de lo razonable. Usted compraba y ya estaba el automóvil, ahora tiene que esperar, ¿cierto? Entonces, bueno, pero sabe que su vehículo está deteriorado todos los años. Yo tengo un vehículo muy antiguo, es un Honda, lo compré cuando tenía plata, en el 98, saqué la cuenta, 98, 2000, 2020, tiene 23 años. 23 años y está, pero nuevito. Y lo único que le he cambiado ha sido la batería, los neumáticos y ahora último la bomba de agua, que murió producto de los años. Y bueno, estuve como 6, 7 meses esperando la bomba de agua. Y llegó y ahí está mi auto otra vez, listo para ser utilizado. Pero no lo puedo vender porque no me pagan lo que yo creo que vale. Ese auto no paga más de 3 millones de pesos. ¿Te fijas? Pero a mí me genera porque un auto es un buen auto. Me lo compré cuando los chicos los hijos eran pequeños. Entonces era bonito salir con todos ellos. Pero hoy día nadie se sube a mi auto. Hoy día los hijos crecen, pero papá, no,
deje mi auto ahí nomás. A mí me sirve. Nadie lo quiere usar, pues, siempre es muy grande. Ahora los jóvenes usan el auto más práctico, son más prácticos, más pequeños, más reducidos. Pero, y bueno, y la tecnología. Pero por supuesto, un auto de hace 23 años hoy no vale nada. Entonces, tengo que tomar una decisión. Y ya tomé la decisión. Me voy a quedar con el auto. Entonces, todos los años me preocupo de que esté bien, digamos. Entonces ya pasó a ser más que un automóvil, pasó a ser un vehículo en el cual uno puede, ¿no es cierto?, cambiarle cosas y ponerle choreza y todo eso. Pero ya no lo voy a vender porque a ese precio me da lo mismo. Así que eso. Pero está deteriorado. Ahí estábamos hablando del deterioro. Y el deterioro, aunque el auto funcione perfecto, los modelos, ¿no es cierto?, van quedando. Las preferencias en las personas siempre va a ser el auto nuevo. Eso. Entonces, hay factores internos y externos que hacen que un bien se deteriore. Y lo mismo pasa con ustedes cuando compran una flota de motos, de vehículos, ¿no es cierto?, para la seguridad ciudadana, por ejemplo, o para, ¿no es cierto?, visitas en salud. Bueno, esos vehículos en algún minuto usted los va a dar de baja, los remata y genera ingresos. Pero ahí está el deterioro. Y el deterioro es por esto que yo le estoy mencionando, por estos factores externos. Y si ahora usted le agrega este tema del vehículo contaminante, ¿no es cierto?, donde todos los vehículos, Chile se compromete a, desde el año 30, solo ingresar vehículos eléctricos. Entonces, ese es un tremendo cambio. O sea, en 10 años más, tal como dice la ley, no podrá ingresar vehículos a combustión. ¿Qué les parece? Yo espero estar ahí, ver eso para creerlo, ¿no es cierto? Sería fantástico que no haya vehículo a combustible. Recuerden, nosotros no tenemos combustible, tenemos que comprarlo. Entonces eso quiere decir que por el otro lado vamos a generar electricidad sin consumo de petróleo o de carbón. Entonces eso, ¿no es cierto?, va a traer un gran cambio en nuestro consumo. Entonces vienen situaciones que son que requieren, ¿no es cierto?, estar ahí. A mí me gustaría, mi sueño es ver Chile entero iluminado, ¿no es cierto?, con energías estas renovables que son la solar, la eólica, la marítima, la geotérmica. Nosotros podemos lograr eso. Lo más cercano sí es la energía solar. Y les quiero contar también algo positivo. Ustedes saben que en el norte, en Calama se inició, o en Caldera, se inició la primera producción de agua desalada, ¿no es cierto? Desalada, agua de mar que se convierte en agua dulce. Y entonces todo el sector norte de Calama, ¿no es cierto?, hoy día Copiapó, Caldera y todos esos lugares están recibiendo agua, y eso se va a empezar a normalizar, y eso se va a ver en un par de años más, cómo se va a desarrollar la mejor convivencia, ¿no es cierto?, con el agua. Probablemente se va a desarrollar la agricultura, etcétera, etcétera. Pero ese es un ejemplo. Vienen muchas otras desaladoras, ¿sí? Entonces
vienen muchas otras desaladoras en el norte de Chile. Ojo, y también en el sur, aunque usted no lo crea. Hay islas que no tienen agua potable y han tenido que postular a proyectos, a fondos concursables, para, ¿no es cierto?, instalar una planta desaladora de menor tamaño para un número de habitantes menor, pero bueno, eso es más rápido. Eso es más rápido porque existe, Israel vende plantas desaladoras de pequeño tamaño y tiene un costo que se puede pagar, y esta gente logró los fondos y hoy día tiene agua potable. Lo mismo que la luz eléctrica. Entonces, yo quiero estar ahí para ver todo ese desarrollo que se viene. Bueno, sigamos con nuestro... ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque la municipalidad es parte del problema, ¿no es cierto? No hay territorio que vivan ciudadanos sin su municipalidad, por eso les cuento. Bueno, aquí tenemos un ejercicio, ¿no es cierto?, donde un vehículo tiene una facturación, tiene un precio, ¿no es cierto?, por 7 millones. Y dice acá, ¿no es cierto?, si el valor razonable, ¿no es cierto?, es de 7 millones. Entonces podríamos decir que no tiene, ¿no es cierto?, al momento de la compra, en condiciones de independencia mutua, el valor razonable de 7 millones es decir, lo compré a valor razonable. Sin embargo, ¿no es cierto?, lo deprecio y ¿no es cierto?, esa depreciación acumulada es de 4, entonces tengo un valor libre de 3 millones. Entonces, hasta ahí no hay problema. ¿No es cierto? Tendría que medirlo para ver si tiene deterioro. Si el valor, ¿no es cierto?, el monto recuperable de este activo fuera 2 millones, tengo una pérdida por deterioro de 1 millón, ¿no es cierto? Y el asiento contable está aquí arriba, ¿verdad? Deterioro del bien de uso depreciable a deterioro acumulado del bien de uso depreciable. La valor inicial, un elemento de bienes de uso que cumple las condiciones para ser reconocido como un activo, se medirá por su costo. El costo, ¿no es cierto?, será su precio de adquisición, ¿no es cierto?, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. Todos los costos directamente relacionados con la instalación del activo y en las condiciones de operar de la forma prevista por las autoridades, y el valor actual de los costos de desmantelamiento. Entonces, nosotros hicimos un ejercicio sobre esto, donde se provisiona, ¿no es cierto?, a valor actual la provisión. Vimos un ejercicio en el primer día de clase. Si no es así, ustedes me lo hacen ver y lo hacemos, pero recuerde que así fue. Entonces, debiendo reconocer una provisión de acuerdo a lo establecido. Y se reconoce la provisión a valor actual. Y la novedad, ¿no es cierto?, era que en el año siguiente, cuando reconocíamos la porción de la provisión, era gasto financiero. Solo en el primer periodo se reconoce como parte del costo del activo. Sin embargo, en los periodos siguientes, ese ejercicio era 10 años. Entonces, en los periodos siguientes, toda esa actualización de la provisión va contra una cuenta de gasto financiero por la provisión ¿no es cierto?, de la desmantelación del bien de uso en el año 10. Entonces, los bienes de uso muebles serán reconocidos cuando su costo unitario de adquisición sea mayor o igual a 3 UTM. Eso ya lo sabíamos. Los bienes de uso, la permuta, ¿no es cierto? Los bienes de uso incorporados por permuta, entonces se contabilizan al valor de la transacción acordado. Cuando hablamos de expropiación, al valor de la indemnización. Cuando reasignamos el valor libre que registre la especie, la cantidad, ¿no es cierto?, en la entidad de origen. Cuando es donación, al valor razonable a la fecha de la adquisición. Y por arrendamiento, las normas de arrendamiento y concesión.
Entonces, recuerden, el arrendamiento, el valor, ¿no es cierto?, se reconoce al inicio al monto menor entre el valor razonable y su valor actual de la suma de las cuotas de los pagos mínimos. También hicimos un ejercicio. ¿Qué es la componentización? Bueno, la norma habla, ¿no es cierto?, que la depreciación debe ser por componente. Entonces tenemos que descomponer el activo, bienes de uso, para, ¿no es cierto?, asignarle vida útil a esos elementos y calcular, ¿no es cierto?, la depreciación a una fecha determinada. Entonces, se debe descomponer. Ahora, no todos los bienes de uso se puede descomponer. Por ejemplo, los terrenos no se puede, ¿no es cierto? Y tampoco se deprecia. Entonces, cuando tenemos un edificio, lo que hacemos es separar el terreno del edificio y es el edificio el que depreciamos por componente. ¿Qué son las erogaciones capitalizables? Bueno, las erogaciones capitales son, ¿no es cierto?, desembolsos que forman parte de un activo. Por ejemplo, si yo tengo un activo intangible y necesito hacerle mejoras, bueno, eso es una mejora o adición del activo y lo capitalizo. Y entonces, sí, esa capitalización sigue la suerte, ¿no es cierto?, de la fecha para su amortización. Sigue la suerte de lo que le queda de vida al activo intangible. Esa es una adición o una mejora o una reparación de mayor tamaño que se capitaliza. Entonces, son erogaciones. ¿Qué son las erogaciones capitalizables? Son reparaciones, mejoras y adiciones, ¿no es cierto? Y todas estas partidas, todos estos conceptos, reparaciones, mejoras y adiciones, en contabilidad significa mayor productividad, economía, ¿no es cierto?, mayor eficiencia, etc. Si no cumple eso, entonces es un gasto. Ahora, con respecto al monto, ya dijimos, debe ser igual o superior a 3 UTM. Y la valoración posterior de un bien de uso. Bueno, ya dijimos, ¿no es cierto?, que es busca deterioro, ¿no es cierto? Esto tal vez es uno de los grandes cambios, ¿no es cierto?, en contabilidad, el deterioro. Viene de patrimonio histórico, ¿no es cierto?, artístico y o cultural. Bueno, estos bienes también le ha generado a usted una incorporación de bienes de uso. Y bueno, ahí el plan de cuentas se tuvo que actualizar y usted va a tener que ingresar estos activos a los valores que usted determinó. Bueno, ¿cómo se valorizan, no es cierto? Bueno, si no es posible valorizar, usted lo va a ingresar a un peso como valor simbólico. Y si logró, ¿no es cierto?, determinar precio, entonces ingresará a ese precio. Ese precio es un valor tasado, ojo con eso, que lo va a determinar un agente externo a la municipalidad. La depreciación es el patrón de consumo por el uso de un bien. La depreciación es la disminución regular del potencial de servicio de un activo bien de uso, originada por su utilización, obsolescencia regular o antigüedad del mismo. La vida útil, ¿no es cierto?, es la vida de uso que le vamos a asignar a los bienes de uso. Y aquí, ¿no es cierto?, el monto recuperable aparece nuevamente, importe recuperable, ¿no es cierto? El monto recuperable es igual a la importe recuperable. El importe es la cantidad, ¿no es cierto?, la nominativo, 100.000, 1.000.000, 2 millones, 1.000 millones. Es el mayor entre el valor razonable de un activo menos costo necesario para su venta y su valor de uso. Valor de uso es el valor actual de los flujos efectivos, ¿no es cierto?, esperado
a través de su utilización en el curso normal del negocio. Entonces recuerden, es el monto recuperable, porque este dato yo lo necesito para saber si el activo está deteriorado. ¿Vale? Así que ojo con eso. La tabla referencial de la vida útil me permite, ¿no es cierto?, conocer las vidas útiles de los bienes de uso, ¿no es cierto?, de la maquinaria y equipo, de los vehículos, de los muebles y enseres. Entonces, herramientas, activos vivos, infraestructura pública, bienes concesionados, activos intangibles, 5 años. Edificaciones de inversión, 80 años, ¿no es cierto? Edificaciones en los bienes de uso son los que nosotros utilizamos para poder trabajar, 80 años. Propiedades de inversión, edificios de inversión, un edificio pero que lo usa un otro, 80 años. ¿Vale? Entonces acá también tenemos los vehículos. Ustedes saben que hay una desagregación en marítimo, aéreo, ¿no es cierto?, y terrestre. Ahí hubo, el plan de cuenta, hubo una desagregación de estos vehículos. Y bueno, ahí lo podemos, los ascensores funiculares, 30 años. En los vehículos aéreos, 15, 10 y 15 años. Los helicópteros, 15 años. Aviones monomotores, 10 años. Y entonces el deterioro, ¿qué es? Bueno, es una pérdida, ¿no es cierto?, en los beneficios económicos futuros o potencial de servicio de un activo. Entonces son flujos disminuidos, producto del uso del activo, ¿no es cierto? Adicional y diferente del reconocimiento anual de las pérdidas por depreciación que se efectúa de manera excepcional. El deterioro puede afectar a los activos no generadores de efectivo y a los activos generadores de efectivo. Entonces, recuerden eso, ¿no es cierto?, a los activos generadores de efectivo y no generadores de efectivo. Y ahí el deterioro se deberá contabilizar cuando el valor libre del activo exceda en forma significativa a su valor recuperable, a su monto recuperable. Bueno, ustedes ven que la normativa habla de importe recuperable y de monto recuperable, pero es lo mismo. Es el monto mayor entre el valor razonable menos los costos de vender y el valor de uso. Y aquí hay un tema que también puede generarle una pequeña incomodidad. 15 UTM, 15 UTM multiplicado por 52, 53, son 795.000 pesos. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, dice, si el exceso es mayor a 15 UTM, se deberá pedir autorización a la Contraloría General de la República. Entonces, ahí hay que hacer una planilla, sobre todo aquellos bienes que tienen un deterioro superior a este monto. Entonces, va a tener que corresponder a la Contraloría para que le responda y le apruebe. ¿Qué tenemos con el deterioro? Si usted ve aquí, ¿no es cierto?, estamos alineados. El valor libre del activo, por supuesto que es bastante mayor que el monto recuperable, ¿no es cierto? Ve usted aquí, ¿no es cierto? Ahí estaríamos como iguales, ¿no es cierto? Entonces, todo esto representa el deterioro. Entonces, esto no deben olvidarlo. El valor libre, ¿no es cierto?, está bastante más alto que el monto recuperable. Entonces, todo esto, el valor libre son, ponte tú, 1000, aquí tengo 500. Entonces, el deterioro es 500. ¿Y qué dice la norma? El registro contable. El registro contable
después del registro contable desaparece todo esto. Entonces quedan ambos en 500. ¿Por qué? Porque el registro contable dice que es deterioro a deterioro acumulado. Entonces, ahora, ¿cómo queda el activo? El activo va a quedar en 1000 menos su depreciación acumulada y menos su deterioro acumulado. Al final va a quedar entonces más arriba tengo la máquina, tengo la depreciación acumulada y aquí tengo el deterioro acumulado. También podemos decir que en la máquina, ¿no es cierto?, su depreciación acumulada y su deterioro acumulado me da los 500. Lo que conocemos aquí, que esto es 500. Y esta diferencia era 500. Era 1000. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que trabajar junto con su equipo, ¿no es cierto? Estudiando. ¿Cuándo existen indicios de deterioro? Bueno, la norma habla, ¿no es cierto?, de indicios cuando, ¿no es cierto?, el caso de la pandemia. Hay factores internos también. En la pandemia hay un factor externo. Pero cuando tenemos los factores internos, por ejemplo, el medio ambiente, las instalaciones, ¿no es cierto?, no cumplen los mínimos, los muebles, ¿no es cierto?, están mal utilizados, están deteriorados, los muebles, las sillas están inhabitables, los computadores están pasados de su vida útil, las impresoras, ¿no es cierto?, tampoco las puede utilizar. Bueno, esos son factores, ¿no es cierto?, internos que hacen detectar deterioro sobre los bienes de uso o un bien intangible, ¿no es cierto? Y eso pasa mucho. La infraestructura también, ¿no es cierto? Si no tiene una adecuada mantención, claramente el deterioro está a la vista. Entonces, hay factores internos y externos. En las tecnologías, un factor externo, ¿no es cierto?, en la obsolescencia que se produce dado que la fabricación de nuevos o el desarrollo de nuevos software hagan entonces que las preferencias de las personas se vayan en esa dirección. Entonces, cuando tú abandonas el uso de un intangible porque te vas a uno que te satisface más, entonces eso es un deterioro importante. ¿No es cierto? Cuando la gente, por ejemplo, sabe que el petróleo contamina más que la benzina, bueno, deja de comprar vehículos a petróleo. Ahora las personas saben que la benzina también es contaminante más que un automóvil hídrico. Entonces se va por los automóviles hídricos. El tema está en el precio, pero como se sabe que los precios de los vehículos eléctricos hídricos van a bajar y van a ser asequibles a toda la población, entonces claramente la gente se cambia.
Bueno, conozcamos las cuentas que intervienen. Entonces, el activo, el título, ¿no es cierto? Grupo 14, bienes de uso. Subgrupo 141. Entonces, ahí tenemos bienes de uso depreciable. Y ahí entonces tenemos la cuenta vehículos, y ya lo habíamos visto antes, ¿no es cierto? Vehículos terrestres, vehículos aéreos, vehículos marítimos. Lo habíamos visto en la tabla referencial de la resolución 3. Entonces, ahí estamos. La 142 tiene como bienes de uso no depreciable, y entonces comprende los bienes de uso que por su naturaleza no sufren disminución en su valor por desgaste y que pueden estar sujetos a deterioro. Pueden no estar sujetos. Terreno, ¿no es cierto? Y incomodato. Ahora, ¿cuándo el terreno podría tener deterioro? Comprende el monto, ¿no es cierto?, acumulado de deterioro por las pérdidas en el potencial de servicio futuro del bien. Y las depreciaciones acumuladas, curiosamente, tiene la 149. Recuerden esto, la máquina, su depreciación acumulada y su deterioro acumulado, ese es el orden, ¿verdad? Esto me da el valor libre de la máquina. Entonces, aquí tengo la máquina, pero la depreciación acumulada, ¿no es cierto? Aquí tengo deterioro acumulado. Aquí, aquí tengo la 149 y acá tengo la 148. Entonces, el plan de cuenta quedó ahí un poquitito, ¿no es cierto? Primero va la depreciación acumulada, después viene el deterioro acumulado. Pero aquí en el plan de cuenta pasó eso. Depreciación acumulada de bienes de uso. Y entonces acá tengo la depreciación acumulada. Usando el código 149. La depreciación acumulada es una cuenta complementaria de activo rebajando el valor del activo. El deterioro acumulado es una cuenta complementaria de activo producto de una medición del activo que hace que rebaje aún más el valor libre del activo. Te fijas el valor bruto de la máquina, la deprecio y después la mido. Entonces, si tengo deterioro, rebaja aún más el valor de la máquina. Y las cuentas de gastos patrimoniales. Bueno, aquí estamos en las cuentas de patrimonio. ¿Y qué hacemos? Bueno, aquí está la 56 y vemos que la 56.321 tenemos depreciación de bienes de uso depreciable y así, depreciación de infraestructura pública, de los bienes en leasing, bienes en concesión, propiedades de inversión. Propiedades de inversión. Aquí hay un tema que no lo voy a profundizar, ¿no es cierto? Pero depreciación de propiedades de inversión se deprecia. ¿Cuándo se deprecia? Ese es un tema que lo vamos a dejar pendiente, que espero que lo estudiemos algún día, cuando estudiemos bienes de uso, por ejemplo. Yo creo que ustedes, después de la convergencia,
el curso de bienes de uso tienen que hacerlo, porque ahí está más del 50% de la problemática de la contabilidad en el sector municipal, producto de la NIC-SP. Después tengo depreciación de activos biológicos. Y aquí, ¿no es cierto?, amortización de bienes intangibles. Y después de la depreciación de la 500, ¿no es cierto?, de la 563, viene el deterioro de los bienes de uso. ¿Se fijan? Aquí. Este con este. Este deterioro de infraestructura pública viene con este. Primero la depreciación, luego viene el deterioro. Recuerden la presentación anterior. Teníamos, ¿no es cierto?, ahí, vean este monito, aquí, y esto. En el estado de resultados está bien, porque primero va la depreciación y después viene el deterioro acumulado. Después tengo, aquí, ¿no es cierto?, ahí, deterioro de bienes de uso por leasing. Primero, depreciación de bienes de uso en leasing y después viene el deterioro acumulado. Lo mismo pasa con los bienes en concesión. Ahí. Y después viene también deterioro de bienes del patrimonio histórico. Vean ustedes que hay, bueno, puede ser que, ¿no es cierto?, deterioro de bienes del patrimonio histórico. Bueno, llegó la hora de su participación y estamos. Esto está en la página 49 a la 58 y entonces responder 5 preguntas. Ponga a prueba su conocimiento. Ponga a prueba su conocimiento. Es importante que ustedes trabajen con la normativa. Yo sé que es más largo, es diferente que apostar a cachipún. Hay que trabajar con el texto, es la forma de trabajar hoy en contabilidad. Así nos demoramos más, pero hay eficiencia en la respuesta. Hay argumentos, hay una cita, ¿no es cierto?, donde yo puedo ir y releer para ver si es correcto. Entonces, yo lo he estado llevando permanentemente a la norma. Le he leído el párrafo, le indico la página, para que ustedes lean y después comparemos con el ejercicio práctico que hacemos. Entonces, esa es la forma de trabajar en contabilidad. Las 5 entonces. Ok. Vamos. Ahí estamos. Sáquenle foto y avanzamos. Los intangibles. Bueno, los activos intangibles están, ¿no es cierto?, siguiendo la regla, ¿no es cierto? Lo intangible está, ¿no es cierto?, en la NIC SP31 y en la NIC 38, en la NIC Full. Entonces, la estructura, ¿no es cierto?, sobre normas de activos intangibles, el concepto del control de un activo reconocido, ¿no es cierto?,
Rápidamente usted se instala en la resolución 3 y busca en dónde están los intangibles. Entonces, los intangibles están en la página 61. Entonces, la diferencia con los bienes de uso es que uno es tangible y este es intangible. Pero los criterios de reconocimiento son los mismos. Costo al inicio, costo posteriormente al costo, busca deterioro. Todo lo que hablamos de bienes de uso aplica en los activos intangibles. Pero tenemos situaciones que son como, por ejemplo, tenemos activos intangibles con vida definida, con vida útil indefinida. Los activos intangibles con vida útil definida, ¿no es cierto? Le asignamos una vida útil y ahí termina, se amortizan de acuerdo, ¿no es cierto?, a las reglas de contabilidad. Se amortiza por su uso y busca deterioro de acuerdo a los bienes de uso. Cuando hay deterioro, bueno, ya sabemos, cuando el valor libre del activo intangible esté más alto que su monto recuperable. Entonces, el activo intangible, si tiene deterioro, se contabiliza deterioro acumulado del activo intangible, perdón, deterioro a deterioro acumulado del activo intangible. Una cuenta de resultado o pérdida a una cuenta complementaria de activos. Entonces, es muy parecido a los bienes de uso. La diferencia está en que uno es intangible y estas se abren, ¿no es cierto?, a dos situaciones, que una con vida útil definida y la otra con vida útil indefinida. Si es definida, ¿no es cierto?, la amortizo, busca deterioro y el deterioro se recuperará hasta el valor libre del activo como si nunca se hubiera deteriorado. Y el activo intangible con vida útil indefinida no se amortiza, busca deterioro y el deterioro nunca se va a recuperar. Entonces, tenemos otra situación especial donde los activos intangibles son generados internamente. Si son generados internamente, entonces, para determinar si tiene o no deterioro, no tengo una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Es que no tiene mercado activo. Al no tener mercado activo, no tiene valor razonable. ¿Por qué no tiene valor razonable? Porque es un activo generado internamente. No se transa en el mercado, es único. Entonces, ¿cómo lo mido? Bueno, la norma me da solución a valor de reposición o a valor descontado. Y ahí aparece nuevamente esta valoración de reposición. ¿Y qué es lo que es el valor de reposición? El valor, ¿no es cierto?, que costaría, ¿no es cierto?, desembolsar por un producto similar. Y el valor descontado, ya dijimos que es el valor presente de los futuros, descontado una tasa de interés. Entonces, esas situaciones, un activo intangible generado internamente, no tiene mercado activo. Entonces, para medirlo, necesito el valor descontado o el valor de reposición. Bueno, la valoración inicial de un activo intangible, ¿no es cierto?, está ¿no es cierto?, en la página 65. Entonces, en la página 25, un activo intangible se medirá inicialmente al costo de adquisición o por sus costos de desarrollo, en el caso que haya sido generado internamente. Después, en el párrafo 26, me dice cuáles son los elementos del costo, ¿no es cierto?, de un activo intangible. El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende el precio de adquisición, incluido
los aranceles de importación y los impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir descuentos comerciales. También dice cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Entonces, todos esos costos, ese desembolso, ¿no es cierto?, para que el activo intangible esté disponible para su uso, entonces son todo lo que está relacionado con el producto, son costos. El reconocimiento de los costos en el valor libre de un activo intangible finalizará cuando el activo se encuentre en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista. Cuando el pago por un activo intangible se realice a plazo, su costo será el equivalente al precio de contado, mientras que la diferencia corresponderá a un gasto financiero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En la página, el párrafo 28, página 65. Mire, párrafo 28. La diferencia corresponderá a un gasto financiero. Entonces, supongamos que yo tengo el precio de un activo. Y esto también es nuevo de ustedes. Si ustedes compran un activo intangible, ¿no es cierto? El precio es 1.000.000. Da lo mismo, 1.000.000 de pesos, 1.000 millones, unidades monetarias. Y le dan plazo para pago. ¿No es cierto? 1 año. Entonces, la tasa, ponte tú que sea el 10%. La tasa de descuento. Entonces, la norma dice que ese valor, ¿no es cierto?, al contado. Entonces, ahí hay un problemita, pero está mal escrito, ¿no es cierto?, en el fondo de valor actual. Entonces, estoy aquí en el año 10, en el año 1, pero tengo que calcularlo aquí. Entonces, ¿cuál es el valor actual? Aló, aló, aló. Saludos, don Miguel. El profesor se cayó, recién está ¿Están hablando en por chat. break? ¿Están en break? No, no. El profesor se cayó, se le cayó la conexión al profesor. Ah, ya, perdón. Intentando ingresar nuevamente, pero ya estamos a la hora del break de los 45 minutos. Le voy a avisar al profesor y Entonces, lo adelantamos. ¿hasta qué hora volvemos? A las 1, Ya. Ok, gracias. ¿ya? Ya, Gracias. estimado. Entonces sacamos al break de las 12:15 hasta la 1. Pero como se cayó el profesor, vamos a revisar la conexión por mientras con él. Nos vemos a la Oye, 1, ¿se que cayó estén el bien. profesor o no? ¿Ah?
¿Se cayó fuerte, parece? Estamos tratando de pararlo, parece. Se cayó fuerte. No, todavía no ingresa. Ya, gracias. Ya te lo hago, puede ser.